arrancar, y sobre todo para ir poniéndonos en tema e ir conociéndonos un poco más. Me encantaría hacer una presentación en serio individual de cada uno y vamos a tratar de que participen y prendan micrófonos en la medida de lo posible, pero vamos a arrancar con algo. Vamos a arrancar con un ejercicio que les tengo preparados, donde también me gustaría sobre todo leer, a ver qué les parece. Yo tengo una primera pregunta para hacerles. A ver, con una mano en el corazón. Acá hay que hacer un ejercicio introspectivo. ¿Qué sienten hoy ustedes de sus partidos políticos? Y seguramente son realidades muy distintas, las de cada uno, así que me voy a dar cuenta si me están contestando honestamente. A ver, ¿siguen generando interés en la ciudadanía nuestro partido político? ¿Mi partido político genera interés hoy? ¿Sí? ¿No? Más o menos. A ver, ¿qué les parece? Acá quiero que me contesten en el chat. A ver, ¿cómo sienten ustedes que hoy sus partidos en sus países, frente a la ciudadanía, ustedes les mencionan que son de X partido? La gente sin interés, no lo siente, de hecho no le gustan los partidos políticos, o más o menos hay algunos que sí y otros que no. A ver, ¿qué me cuentan? A ver, vamos a leer acá un poco las experiencias que, ya nos van contando. Más o menos, poco interés, más o menos. Y sí, ¿no? Bueno, hay algunos que sí, dice, bueno, está bien. No, algunos que claramente en este momento no hay, ahí nos dice Agustín que no. Bueno, Primera Justicia, más o menos. Bueno, la situación en Venezuela ha cambiado. Capaz a alguien ahí se le escapó una raya en la pantalla, pero bueno, ahora la borramos. No sé, Lisette, fíjate si creo que hubo alguien que sin querer tocó la herramienta de. Yo veo hay una rayita, ¿no? Que apareció en la presentación. Bueno, Sí, ahí te la... Partido Primera Justicia está siempre activado. Bueno, hay mucha confianza. A ver, no se desaliente. A ver, en primer lugar, queremos ver algunas cuestiones. ¿Cómo es el contexto de los partidos políticos en la región? Primero que nada, tengamos una mirada regional y para esto vamos a usar información bastante fresquita respecto de queremos ayudar a los partidos, queremos mejorar nuestro partido político, hacer algún aporte y convendría que lo hagamos con información al menos contextual, en dónde estamos parados para poder diagnosticar o ayudar a los partidos políticos. El último informe de Latinobarómetro no es muy optimista respecto de la situación en la cual están parados los partidos hoy, ¿no? La mitad de la población no está de acuerdo con la frase de no puede haber democracia sin partidos políticos. Es decir, el principal elemento de medición de valoración de los partidos que nos brinda Latinobarómetro no es muy optimista respecto de cuál es el nivel de necesidad de los partidos como actores fundamentales, como pilares de la democracia, ¿no? Y ahí varía, ¿no? Vemos en Argentina no está mal en el ranking, ¿no? Bueno, qué sé yo, ahí tenemos otros países que están un poco más complicados, Paraguay está un poquito más complicado, Colombia, Bolivia, bueno, pero Argentina no está mal, pero tiene el 40% de la población que le da lo mismo si los partidos políticos existen o no para un régimen democrático, ¿no? O sea, y dentro de los países de América Latina, si bien Argentina le da este número, es uno de los países con menor identificación de partidos políticos. Hay alrededor de un 20% de la población que tiene alguna afiliación o simpatía concreta por un partido, por una etiqueta partidaria. O sea que, en primer lugar, ¿en qué coinciden la mayoría de los informes que analiza en la región? Estamos trabajando en organizaciones que han decrecido su nivel de confianza de manera sistemática, ¿no? De manera muy importante a lo largo de los últimos años. Un informe que a mí me llevó a las manos hoy, me parece que está saliendo en estos días, que es el informe de BIDEM, que es una de las mediciones de valoración democrática
que se realiza a nivel regional, ¿no? Hay muchas universidades de distintos lugares, Estados Unidos y de América Latina, que están comprometidas en la medición de este informe, que básicamente, ¿qué hace Biden? Mide las tendencias autocratizantes y democratizantes en todos los países de la región. Y hay algunos datos que nos resultan interesantes, ¿no? La mayoría de nosotros estamos en partidos de oposición, ¿no? Y estamos en una región del mundo en el cual se está poniendo en entredicho, o al menos se están generando cada vez más barreras que dificultan el fortalecimiento de los procesos democratizadores, ¿no? O de la democracia, y se observan cada vez más avances autocratizantes, ¿no? Y en este último informe de Biden surgen algunas cosas que nos pueden llegar a resultar de elevado interés. Por ejemplo, dentro de los indicadores que se miden, ¿no? Como que están poniendo en entredicho, que están favoreciendo la autocratización, ¿no? Procesos que van en contra de la democracia de nuestros países, básicamente se señalan algunos que son de interés nuestro, ¿no? Las barreras a los partidos políticos, empezar a elevar barreras para inscripción, para poder generar eh, ofertas de candidaturas en mayor cantidad de distritos, ¿no? Se le elevan los costos burocráticos, administrativos, ¿no? Todo tipo de barreras, lo que llamamos costo de entrada, ¿no? En la ciencia política, para el armado de los partidos políticos. Hay distintas estrategias para vulnerar la autonomía de los partidos de la oposición, infiltrarlos, restarles margen para realizar sus elecciones internas, vaciarlos de recursos, ¿no? Vulnerar la autonomía en distintos lugares. Y por otro lado, atacar las elecciones libres y justas, atacar la integridad de los procesos electorales de distintas maneras, ¿no? Dentro de todas estas variables, que son muchas más, aluden a los medios de comunicación, la sociedad civil, el rol de los poderes legislativos, pero dentro de todos estos indicadores hay tres que me parece que nos pegan un poco más de lleno, ¿no? Pensar que es un momento en el cual, aprovechándose de esa mala imagen también y de esta mala fama de los partidos políticos, es un buen momento para elevarles los costos de permanencia a los partidos opositores, es un buen momento para restarles autonomía, si había recursos del Estado, si había algún tipo de ayuda para que puedan desarrollar su vida institucional, acotarlos, si hay maneras de infiltrarlos o de vulnerar sus libres decisiones de sus miembros, hacerlo. Entonces, esta es otra situación que es bastante preocupante porque nos atañe a todos a nivel regional. Estos no son indicadores para algún país en general de la región, sino que se toman como las principales variables que hoy por hoy son desafíos concretos eh, para la región. Y probablemente muchos de ustedes los han experimentado. Yo he hablado con muchos de ustedes, que yo, por ejemplo, con algunos liderazgos en Venezuela y con líderes en otros países, y me han comentado, hasta tienen alguna palabra para poder definir, vulnerar la autonomía de los partidos. Hablan de alacranear un partido político, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, en este sentido, hay este, inclusive algunos conceptos que ya ilustran muchas de estas figuras que nos parecen habituales o a las que no deberíamos, pero de a poco nos vamos acostumbrando. Entonces, el contexto en la región no es positivo. Hay un momento en el cual la ciudadanía, con razón o no, tiene un nivel de hartazgo importante de los partidos, hay muchos mecanismos institucionales y contextuales que están favoreciendo la autocratización, ¿no? La reducción de márgenes de institucionalidad democrática de las fuerzas políticas, y por otro lado, este, cada vez más, sobre todo sobre los partidos de oposición, empiezan a surgir, empiezan a emerger mayor cantidad de barreras y limitaciones para que puedan desarrollar sus actividades. O sea que nada de lo que tenemos que hacer es fácil, ¿no? Es un desafío muy grande y justamente para eso es que tenemos que tratar de prepararnos y buscar mejores alternativas. Eh, ahora bien,
¿Cuáles son los modelos de partidos? Acá vamos a hacer también un repaso muy general. ¿Cuáles son los modelos de partidos políticos más tradicionales o cuáles son los modelos de partidos que nos hemos ocupado de investigar? Y acá son muchos, no me voy a detener en esto porque no vamos a hacer una clase muy específica, ¿no? Pero, a ver, entendemos que los partidos tienen que cumplir algunas funciones específicas, ¿no? Más allá de los modelos que ahora vamos a ver específicamente, ¿cuáles son las funciones que deberían cumplir idealmente los partidos? Pensemos si las están cumpliendo nuestros partidos. En primer lugar, estructurar las demandas sociales, identificar cuáles son los problemas de la sociedad y tratar de estructurarlos en plataformas, propuestas, programas, etc. Estructurar el voto, tratar de ordenar una oferta de candidaturas y de representantes para que puedan captar el voto territorialmente de toda la ciudadanía que aspiro a representar. Lo estamos haciendo. Tenemos un desarrollo territorial y estamos estructurando ofertas y preparando una estructuración de voto adecuada. También está bueno ir pensándolo. Fomentar la socialización política. Ahora lo que estamos haciendo es precisamente una iniciativa de socialización política. Formar, tomar cursos de capacitación, instruirnos es desarrollar y fomentar nuestra propia socialización política. Y nosotros también hacemos esto con nuestra ciudadanía, con nuestros pares, con nuestros equipos. Esta es otra de las funciones vitales de los partidos políticos. Por otro lado, organizar diversas formas de participación política. El voto no es la única forma de participación política que hay. Visibilizar cuestiones, hacer una marcha, visibilizar en redes sociales, coordinarnos. Bueno, hay muchas formas de promover la participación política más allá de la votación. Y eso también es importante que lo tengamos en cuenta. Lo estamos haciendo. Reclutar, formar y seleccionar a los dirigentes políticos, ¿no? Cada uno de los que están aquí en algún momento decidió formar parte de su fuerza política, ¿no? Fue reclutado también en algún momento, si bien la palabra suena muy verticalista, en algún momento alguien invitó a cada uno de ustedes a sumarse a la fuerza política. Bueno, ese proceso es continuo. Continuamos con el proceso de reclutamiento, de formación y de selección de futuros dirigentes políticos. El partido no muere con uno, el partido tiene que seguir. Es una organización que nos va a traspasar, ¿no? Y como está institucionalizada, si Dios quiere, nos va a traspasar muchas generaciones. Entonces, está haciendo su trabajo el partido, está trabajando con sus semilleros, con sus juventudes, buscando nuevos liderazgos. Esto también es algo muy importante. Diseñar, seguir y evaluar políticas públicas. Y con esto va a tener que ver también la segunda parte de este ciclo de encuentros, ¿no? Estamos planificando, nos estamos preparando adecuadamente para desarrollar el programa de políticas públicas que queremos proponer. Y por último, si estamos en la oposición y no nos toca gobernar, desarrollamos y exprimimos al máximo todas las herramientas que tenemos para controlar a los representantes. Obviamente, en este punto no va a ser la misma la respuesta de aquellos que están en un régimen autocrático, como quienes están desde Venezuela, que aquellos que estamos en una democracia. Digamos, ¿no? Obviamente los márgenes de maniobra y las herramientas con las que contamos para poder ejercer el control sobre los representantes se dan en contextos muy distintos. Pero esto no quiere decir que no haya herramientas en uno o en otro de los contextos, ¿no? Sobre todo teniendo en consideración preservar la integridad, ¿no? Y la seguridad de quienes desarrollan estas herramientas críticas respecto del gobierno de turno. Pero los partidos tienen funciones muy definidas, ¿no? No hay una innovación muy clara. Lo que han cambiado son los modelos de organización de los partidos. Las funciones son las mismas, son las mismas, ¿no? Y en este sentido también es importante pensar hasta qué punto estamos preparando y estamos desarrollando cada una de estas funciones, ¿no? Entonces, en primer lugar, por partido entendemos esto. Ahora, pensemos
pensemos cuáles son los modelos organizacionales, ¿no? Cuáles son los tipos de partidos políticos en los que a lo largo de las últimas décadas hemos trabajado y conceptualizado y demás. Nosotros vamos a enfocarnos en algunos de estos partidos. Obviamente los partidos de élite o de notables del siglo XIX no nos vamos a enfocar. Sabemos lo que eran, sabemos cómo que nacieron a la luz de los congresos, de los parlamentos, tenían un contacto con interacción cara a cara con un noble, con una voz muy representativa. Este, pero esos partidos fueron, como modelo organizativo, completamente superados por las democracias de masa. ¿Cuáles son los modelos de democracias donde los partidos tenemos que reclutar, convocar a millones de votantes, a miles de personas que no conocemos, tenemos que articular propuestas, generar contactos? Bueno, la ciencia política avanzó en distintos modelos con muchas dificultades, ¿no? Porque siempre es difícil teorizar sobre un tipo de organización tan particular del que a veces es medio como una caja negra que no conocemos muy bien. Sabemos que existe, sabemos que da señales, pero nos cuesta mucho ingresar en su interior y saber su mecanismo de funcionamiento. Pero pensemos, a ver, los modelos organizativos más genéricos o más adecuados que se han este, conceptualizado y que se han trabajado son los modelos de partidos de masas, ¿no? Aquellos partidos que, fruto de la ampliación del sufragio universal, en la segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, comenzaron como los primeros partidos de movilización a gran escala, ¿no? Generalmente alrededor de una ideología muy cohesionadora y con niveles de organización muy verticalizados, trataron de movilizar y articular eh, las primeras formas de democracia de masas que tenía. Luego aparecieron, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, aparecieron otros partidos que llamaban catch all, los partidos atrapa todo. Estos partidos, como verán, de la segunda mitad del siglo XX en adelante, van de la mano de la aparición de qué tipo de medio de comunicación que se popularizó en la segunda mitad del siglo XX. Y sobre todo de los medios audiovisuales, ¿no? La radio y la televisión. Estos partidos trataron de bajar la intensidad ideológica que tenían los partidos de masa, generalmente partidos de izquierda fuertes o conservadores o de derecha muy fuertes, y trataron de ser partidos destinados a captar votantes moderados, agarrar tanto por izquierda como por derecha. Eh, Básicamente, estos partidos se volvieron, digamos, uno de los modelos más, si se quiere, efectivos para ganar elecciones en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Tener candidatos bien parecidos, que hablen bien a los medios, que traten de captar con un discurso muy políticamente correcto la mayor cantidad de electores y no invertir tanto en la movilización, en los cuadros, en la ideologización, en la formación, sino tratar de dar mensajes claros que puedan ser incorporados en un jingle, radio o de televisión muy cortito. Muchos dirán, bueno, esto se parece bastante a los partidos que tenemos hoy en día. Pero hubo un par de vueltas de tuerca más, ¿no? Apareció una variante más, que son los partidos cárteles, que son partidos no tan orientados a ganar elecciones, sino más orientados a enquistarse en el Estado, a ocupar posiciones del Estado y de alguna manera perder su función de representación en la sociedad. Y básicamente este tipo de partido de político ultra profesional, que se conoce muy bien el mapa del Estado y busca una silla, busca oficinas, ha sido una de las últimas definiciones de partidos que tenemos, ¿no? Un partido proestatal, pero divorciado cada vez más de las demandas de la ciudadanía. Una de las últimas conceptualizaciones que tenemos, que yo creo que se quedó muy a mitad de camino, es la de los partidos electoralistas, ¿no? Que vendría a ser como una evolución del partido Atrapa Todo, que sería donde estamos ahora, ¿no?
partidos que están enfocados a no desarrollar una gran estructura, no están tan desarrollados, abocados por tener un gran comité nacional o una entidad nacional representativa, un congreso nacional, una asamblea de todos los distritos, no están tan abocados a tener un fuerte poder ejecutivo, un consejo del partido, un comité nacional de acción. No se ocupan tanto del desarrollo institucional del partido, sino que son organizacionalmente muy débiles, y esto juega en contra también, ¿no? Porque no hay tantos canales de participación y de desarrollo territorial, y son partidos que destinan la mayoría de sus recursos a la campaña electoral. Bueno, esto es un poquito lo que ocurre con este partido denominado electoralista. Entonces, esta última categoría, que fue la que más hemos usado los políticos en los últimos años, quedó un poco corta, ¿no? Y la mayoría de los partidos políticos tradicionales y la mayoría de los partidos que estamos acá somos partidos democristianos o del ámbito humanista, quedaron un poco descolocados frente a una última formación partidaria que es mucho más reciente, pero que fue conceptualizada hace bastante. Es como que alguien la vio, como se dice acá, pero no lo vio con connotación política. Es como que alguien vio venir esta forma política, que es una forma de llamar los partidos anti-establishment, ¿no? Que son nuevos fenómenos surgidos en democracias donde hay altos niveles de insatisfacción o poca o nula identificación masiva con los partidos tradicionales, y son partidos extremadamente exitosos electoralmente. Son partidos que hasta ahora han sido muy exitosos en términos electorales, ¿no? Y se caracterizan por ser partidos con discursos muy agresivos, discursos que bordean el antiinstitucionalismo, proponen estrategias de gobierno autoritario, como por ejemplo el hostigamiento a la prensa, atacar directamente periodistas o dirigentes políticos que piensan diferentes, plantearse como una opción, soy yo o el resto de los partidos tradicionales englobados en algún concepto, y que se postulan a sí mismos como superadores de cualquier división política previa que había, ¿no? Y esto un poco quemó todos los planos, ¿no? Y quemó un poco todos los libros que teníamos en la ciencia política, porque veníamos muy acostumbrados a un desarrollo paulatino de los modelos organizativos de los partidos, siempre en el ámbito prosistémico, ¿no? Siempre con partidos que de alguna manera podían ser de izquierda o de derecha, pero que estaban de acuerdo en las reglas de juego institucionales y en el desarrollo y la importancia de los partidos para poder crecer en el ámbito democrático. Pero ahora tenemos una ola a la que no podemos hacer la vista para el costado. Tenemos una ola en la cual la ciudadanía también nos está dando un mensaje muy fuerte. Y dicen, bueno, básicamente preferimos a aquellos que nos dicen que van a barrer con los partidos políticos, con toda la paradoja que implica ese mensaje, antes que votar a los partidos tradicionales, ¿no? Este tipo de partidos políticos que fue, me parece, magistralmente conceptualizado como partidos anti-establishment por Andreas Schedler hace muchos años, después él siguió trabajando en muchos papers posteriores. Esta idea me parece que describe muy bien también una de las situaciones más importantes, una de las coyunturas más importantes que tienen nuestros partidos hoy, ¿no? ¿Qué hacemos en un momento en el cual el mayor rédito electoral en las políticas de nuestras democracias los tienen aquellos que hablan, se posicionan y elaboran sus discursos y posicionamientos atacando a la figura del partido político, ¿no? Este es el momento, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿No? ¿Dónde ubico mi partido político? Bueno, acá, ahora sí, vamos a escuchar y vamos a ver ahora sí las distintas reacciones y más. Dice Orlando Páez que en el caso de Venezuela los partidos en resistencia pasaron de ser de cuadros y de parte de la resistencia pasa por fortalecer la formación. En el caso de nuestra organización, primero justicia, luego de la purga necesaria, la formación constante es una manera de resistir y fortalecer los valores de lucha para el rescate de la democracia.
Muy bien, muy bueno. Eso para el caso de Venezuela, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Ahí Liliana pone algo para el caso de Argentina. Dice, bueno, esto pasó en Argentina en el 2001, claro. Y yo creo que el que se vayan todos, ahí Liliana, en Argentina, fue un antipolítica, fue una marejada antipolítica antes de que existan las fuerzas o las propuestas anti-establishment. Porque no había nadie, ¿no? El voto bronca se fue en voto nulo, voto blanco, gente que no fue a votar, ¿no? O sea, la mitad de la población rechazó la oferta que estaba en la mesa del cuarto oscuro. Este, la etapa de los anti-establishment es como la gente que canaliza toda esa falta de representación de la política tradicional, ¿no? Claro que son muy personalistas, como dice Oscar, ¿no? Eh, y no están atados, tratan de no atarse a las figuras exactamente, tratan más de atarse a una persona o a un liderazgo muy intenso que a un programa de izquierda o de derecha, ¿no? Pero la consigna ahí, Oscar, es la antipolítica. Y es muy importante saber dónde se ubica mi partido frente a un discurso o a una fuerza política anti-establishment en crecimiento. Y esto es muy importante, ¿no? Porque las estrategias frente a los partidos anti-establishment pueden ser las que vayan a determinar la suerte de de mi partido electoralmente en el próximo comicio, ¿no? Y yo propongo desautorizarlo, desconocerlo, marginarlo y quizás no sea la estrategia más adecuada. Quizás la mejor estrategia con las fuerzas antipolíticas es tratar de llevarlas en la forma en la que se pueda al plano, asimilarlas, reconocerlas como pares, como fuerzas políticas. Te están diciendo que vos no existís, vos formás parte de todo lo viejo, de todo, o sea, es tremendo, pero la mejor forma no es devolver esa moneda, ¿no? Sino asimilarlos y llevarlos al plano del debate. Eh, bueno, aquí Manuel propone que en Venezuela hay una casta política que dice ser oposición, pero juegan al mantenimiento del gobierno, ¿no? Y en Venezuela, por eso el cambio político se ha puesto costa arriba. También veíamos, ¿no? Uno de los fenómenos autocratizantes también es tratar de jugar con la oposición política, puede ser lo que nos estabas describiendo vos en ese ejemplo. Ahí Fernando pone que estos partidos o movimientos llegan cuando no existe una regeneración política y hay un estancamiento entre bipartidismos tradicionales o tripartidismos y se agota una polarización, ¿no? Básicamente no hay que confundir el concepto de antipolítica con el rechazo establecido por un estancamiento generacional o de programas. Y muchas veces, yo te digo más, Fernando, yo creo que, ¿por qué no pensamos que es acumulativo, ¿no? Que es no solamente una crítica a las políticas públicas o a los resultados de política económica que se vienen desarrollando en las últimas décadas y que los partidos democráticos tradicionales tuvieron la oportunidad de desarrollar, sino que también se aprovechan de eso, de que están todos atornillados y no tienen renovación en cúpula, ¿no? Ahí muy valioso el aporte de Fernando, ¿no? A ver, tenemos muchas visiones. Ah, bueno, ahí Mario dice, bueno, para mantener las libertades humanas debemos hacer de los partidos abiertos a la formación y claramente es nuestra función tratar de llevar a la humanidad nuestros valores. La idea es continuar, obviamente, con la función de capacitación y de formación de valores y cuadros en los partidos, en eso totalmente, Mario. Y Cecilia, de Argentina, dice que la polarización entre los partidos también hace que los votantes rechacen ciertas políticas, ¿no? Bueno, sin dudas en Argentina estamos atravesando, ¿no? Una marejada muy fuerte del fenómeno antipolítica y un fenómeno antipolítica sumado a polarización, ¿no? Y esta situación en Argentina ha sido, sin dudas, una coyuntura crítica para el sistema de partidos, ¿no?
No, hay muchas cosas. Bueno, ahí está Cecilia, también de Argentina, que dice, bueno, hay muchos rasgos autocratizantes, ¿no? Que, bueno, justamente en el informe de Bidem, que estaba comentando Cecilia, decía que la Argentina, dentro de los países de América Latina, es uno de los países que ha sido medido en 2024 como de los que está mostrando más rasgos autocratizantes. Si bien sigue siendo considerado una democracia liberal, en su puntaje mínimo está mostrando rasgos autocratizantes, ¿no? Esto obviamente es preocupante, ¿no? En Venezuela, nos dice José, ¿no? Muchos dirigentes políticos han hecho el juego al régimen y eso no quiere decir que sea el partido político al que perteneció, sino que ellos tenían ese compromiso desde muchos antes y que el régimen se los está cobrando. Bueno, hay muchos ejemplos aquí de Venezuela. Lo que pasa es que, bueno, ciertamente todo lo que nos están comentando de las experiencias de Venezuela, encima tenemos que tener en consideración que están sujetas a lo que llamamos un doble juego, ¿no? Porque los partidos en Venezuela deben posicionarse en primer lugar ideológicamente, en función de sus programas, sean más progresistas, conservadores, centro izquierda, centro derecha, lo que fuera, y en segundo lugar, tienen un juego de régimen. Si van a ser juegos políticos para el sostenimiento del régimen o si van a ser juegos políticos para derribar al régimen. Entonces, en este caso, yo creo que la situación en Venezuela es difícil de entenderla unidimensionalmente, porque no solamente tienen que resolver sus diferencias programáticas, históricas y organizacionales entre sí los partidos, sino también definir qué posición van a tener concreta respecto del oficialismo de turno. Vamos a tener una posición muy dura de hasta que no se vayan, no paramos, o vamos a tener una posición que sea de sostenimiento de este régimen e ir buscando cambios incrementales, si es que existen, manteniendo al régimen, ¿no? Entonces esa situación genera un poco, bueno, lo que está diciendo Ernesto, lo que nos contaban recién desde los distintos lugares de Venezuela y demás, ¿no? Ahí hay un doble juego, no es solamente postular y preparar posturas de centro izquierda o centro derecha, sino que también hay un juego de afrontar o de derrumbar al régimen, ¿no? Eso es lo que llamamos las teorías de doble juego, que también ayudan a entender un poco la situación en Venezuela, ¿no? Y ahí poder coincidir en ambas es difícil, es difícil. Pero bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas reacciones hemos tenido y muchas reflexiones para poder seguir. Bueno, continuamos entonces con una última parte que tiene que ver con los modelos organizativos. Yo no quiero detenerme mucho en las teorías de organización de partidos políticos. De todos modos, les podemos hacer llegar literatura o capítulos de investigaciones que están habiendo ahora sobre los modelos organizacionales de los partidos. Claramente, a cada uno de ustedes que está en el frente de batalla, que está luchando para administrar recursos escasos de los partidos, analizando o preparando esquemas de fiscalización o esquemas de capacitación, probablemente ponerse a pensar en las miradas teóricas o en las cosas, no es para lo cual le sobra el tiempo. Bueno, justamente herramientas de análisis de los modelos organizativos y pensar en qué modelo de partido estamos trabajando. Queremos que este espacio sirva como espacio de reflexión precisamente para ganar herramientas analíticas, que no las van a ganar en el día a día o que es más difícil de tenerlas, ¿no? Pero bueno, básicamente yo, para no irme mucho del tiempo, voy a saltarme un par de placas y me gustaría concentrarme en las 6 áreas de incertidumbre que tiene toda organización partidaria. Tenemos también
en la ciencia política algunos modelos teóricos muy importantes. El que más se ha ocupado de esto es de los modelos organizativos es Angelo Panebianco. Eh, y él básicamente plantea que tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener mucha atención en cómo estamos desarrollando en nuestra organización partidaria lo que él denomina las 6 áreas de incertidumbre de cualquier organización partidaria. En primer lugar, él dice que estas áreas de incertidumbre, si yo hablo con alguien que domina una de las 6 áreas de incertidumbre dentro de un partido político, estoy hablando con alguien que es muy importante en el partido político. Y es por eso que deberíamos reflexionar si estas áreas de incertidumbre en este momento les estamos prestando la atención que deben y si están en manos también de liderazgos acordes o si estamos haciendo todo lo posible porque los liderazgos estén lo más fortalecidos posibles en el manejo de estas 6 áreas de incertidumbre, ¿no? La primera es la competencia, ¿no? Las áreas de saber técnico. ¿Ok? ¿Quiénes son las áreas de saber técnico que no pueden faltar en un partido? Hay dos que son básicas, que es el apoderado legal, el abogado del partido, y otro, el contador del partido, el que hace las finanzas. ¿No? Esas 2 áreas son tradicionales. Si quieren, hoy se puede llegar a meter un poco más a quien maneja la comunicación, pero la comunicación es el eje 3 del que nos vamos a ocupar. Recién estamos con el eje 1, ¿no? Es el área de incertidumbre 3. Pero dentro de la competencia técnica de los partidos, la verdad, es muy importante que sepamos que tenemos gente competente ocupándose de toda el área legal y gente competente ocupándose de la transparencia y de la rendición de cuentas de los números de nuestro partido. Esto lo estamos haciendo. Esto es fundamental. Si queremos ser una fuerza competitiva, si queremos ser una fuerza que puede mostrar sin ningún temor todos sus papeles y mostrarse como una alternativa nueva, en primer lugar, las áreas de competencia técnica deben estar en manos de quienes la pueden llevar adelante. En segundo lugar, ¿quién está definiendo en nuestro partido la política de alianzas? ¿No? Por ejemplo, ahí en Venezuela mencionaban como algo muy importante, ¿no? Definir las alianzas, con quiénes vamos a hacer fuerza para tratar de tirar abajo a la dictadura o con quiénes vamos a tratar de aliarnos para hacer una vocería, para hacer una conferencia de prensa, con quién tendría capacidad de coalición, en el caso argentino, en el caso de Paraguay, en el caso de Perú, de Costa Rica, de Colombia, con qué partidos podríamos llegar a aliarnos y con cuáles no. Bueno, las relaciones con el entorno, con qué organizaciones podría plantear algún tipo de alianza, con los sindicatos, con los empresarios, con los medios, con la sociedad civil. Bueno, ¿quién está definiendo eso? ¿Son mesas redondas, mesas chicas? ¿Es solamente el presidente o el secretario ejecutivo a nivel nacional del partido? ¿Quién define? Esta es un área de incertidumbre clave, porque es la persona que define con quién te vas a... En Bolivia esto me imagino que es completamente importante. La otra vez estábamos hablando también con algunos de los integrantes de la red ahí en Bolivia y básicamente han decidido dar libertad de acción y hacer alianzas diferentes en cada uno de los departamentos, pues les pareció estratégicamente lo más adecuado para, para poder llevar adelante una estrategia electoral exitosa. Bueno, esto es muy importante. ¿Quién define esto? Y lo estamos definiendo de la mejor manera, con una buena estrategia, también es muy importante. Por otro lado, la comunicación. Hoy es clave la comunicación. Estamos en un momento en el cual gran parte del éxito de los anti-establishment y de los antipolítica tiene que ver con la desinformación. Y en este sentido, tener un manejo profesionalizado, tanto de lo que son redes sociales del partido, como de lo que es comunicación o conferencias de prensa de los dirigentes del partido, de los referentes que tienen acceso a medios, es muy importante, lo estamos haciendo, ¿no? Es toda la comunicación interna del partido, toda la comunicación institucional, todo lo que es
Bueno, ¿quién lo está manejando? ¿Y quién maneja la comunicación de las iniciativas de acción colectiva con los miembros del partido? El boletín, la red social, el grupo de WhatsApp. ¿A qué estamos confiando una dinámica de comunicación eficaz dentro de la fuerza política? Esto hoy es bastante más importante que el resto de las áreas. ¿Quién está escribiendo los estatutos, las reglas del partido político? Esto es algo muy importante en la organización. ¿Cómo definimos el cambio de reglas? Bueno, queremos que pase a haber un cupo para la juventud en el partido, que por lo menos un 10% de la lista la tengan menores de 30 años. Bueno, ¿quién debería incorporar esto a los estatutos del partido? Ya tenemos paridad, ya tenemos cupo femenino, lo que fuera. Queremos también que los jóvenes, además de que haya paridad inclusiva en términos de género, que también lo haya en términos etarios. Bueno, ¿quién tendría que hacer este cambio? ¿Quién podría proponerlo? Y demás. Bueno, es muy importante también saber quién está fijando y cuáles son hoy por hoy los estatutos que sean pasibles de reformar, ¿no? El financiamiento, ¿no? Lo que es, más allá de que exista un contador del partido, ¿cuáles son las decisiones del partido para financiarse? ¿No? Buscar apoyos externos, financiarse con el aporte individual de sus afiliados, de sus miembros, buscar aporte de empresas, buscar aporte de grupos corporativos, sindicatos, etcétera. Bueno, ¿quiénes son los que están pensando la estrategia de fundraising, de financiamiento de la organización y cómo se está alcanzando, ¿no?, el objetivo en términos del fundraising para que la organización pueda seguir viva y desarrollándose? Y por último, la decisión en torno al reclutamiento, ¿no? ¿Quién es el que decide a quiénes se puede afiliar o quiénes no? Y en la política de afiliación corremos riesgos de que se nos incorpore gente que capaz nos está infiltrando, que bueno, sí, obviamente. Bueno, ¿quién está decidiendo cuáles son los controles que se están poniendo, cuáles son las políticas de decisión respecto de cuáles son los grupos o sectores sociales a los que me gustaría tener una mayor cantidad de miembros fijos del partido, que se involucren, que se comprometan, que pasen a tener poder decisional interno? Esta es otra de las áreas más importantes y a veces también muy descuidadas, ¿no? ¿Quién se está encargando del reclutamiento? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Y cuáles son las decisiones que está tomando, ¿no? Entonces, en este primer encuentro, más que nada quedarnos pensando. Nuestro partido político, como cualquier otro partido político, es una organización. Y como toda organización, tenemos que pensar cómo fortalecer. ¿Dónde están los puntos débiles? ¿Dónde están los puntos que necesitan mayor atención? ¿Y quiénes son los que están pensando en esa pregunta, ¿no? ¿Cómo fortalezco el modelo organizativo de mi partido político a la luz de esta situación? Bien. He tratado de llegar puntualmente, ¿no?, a todas estas. Son muchos temas en poco tiempo, pero bueno, tenemos tiempo también, ¿no?, para algunas reacciones más. Bueno, claro, la situación en Venezuela, bueno, ahí como contaba la colega desde Venezuela, claramente, el contexto autocrático, nos han judicializado. Sí, 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 estamos al tanto de toda la situación, en el robo literal de la selección, no hay otra manera de mencionarlo. Obviamente la estructura partidaria tampoco escapa a esa situación. Y Liliana, sí, tienes razón, en Argentina la oposición está bastante indefinida. Ahí había un comentario de Argentina. Bueno, ¿qué vamos a hacer la próxima reunión? La próxima reunión está destinada a comportamiento electoral. También, dentro de toda planificación estratégica de los partidos políticos, tenemos que incorporar herramientas que nos ayuden a leer y a analizar el comportamiento de los electorados sobre los cuales vamos a actuar. Entonces, en la próxima reunión les recomiendo tener un Excel a mano, una planilla de Excel, y si les interesa trabajar sobre algún resultado electoral en particular,
analizar cómo se movió un electorado, tener 2 elecciones seguidas en algún distrito que a mí me interese analizar, sobre todo eso estaría bueno, porque vamos a aprender a hacer análisis de comportamiento electoral con herramientas básicas. Así que sería bueno también quienes puedan hacerlo y quienes tengan disponibilidad de hacerlo, que estén pensando también en alguna planificación estratégica de campaña o de desarrollo del partido, que también si quieren traer, yo voy a traer ejemplos, digamos, ¿no? Pero me gustaría más trabajar sobre ejemplos de los que traigan ustedes, de resultados de elecciones anteriores, para hacer una incorporación de herramientas analíticas de comportamiento electoral. Por ejemplo, bueno, si tengo que apostar mis recursos en un distrito o en otro, ¿me conviene hacerlo en uno que es más volátil, en uno que es más quietista, en uno que ya tiene un perfil de electorado que no está muy dispuesto al cambio? ¿Me conviene apostar a un electorado que está más abierto a nuevas ofertas partidarias? ¿Cómo mido esto? ¿De qué manera puedo sistematizar? Si tengo que elegir entre 20 o 30 ciudades en las cuales tengo que definir mi estrategia de campaña. Bueno, eso también sería bueno. Pero bueno, nada, cualquier aporte, idea o cosas que les gustaría medir específicamente, pues la temática de comportamiento electoral, obviamente para una hora va a dar para ver algunas cosas muy puntuales, es muy amplia, pero si hay cosas que a ustedes les interesaría abordarlas, ahí en el mail que les pasaron Caro y Lisette, pueden explicar, pueden mandarnos y explicarnos cuáles serían los intereses específicos que tienen para la próxima reunión.